Saludos amigos y amigas, bienvenidos a una nueva entrega, un nuevo programa de Punto de Vista, dándole gracias a Dios eterno, al gran arquitecto del universo, por darnos vida y salud física, salud espiritual, para seguir haciendo estos programas y seguir trabajando por la vida y haciendo todo lo bueno que podemos hacer por la vida. Aquí estamos el día de hoy pues con un nuevo programa, ahí en la pantalla, donde quiera que ustedes se encuentren a través del maravilloso mundo de las redes sociales, aparece pues el link para suscribirse al canal y por favor, una vez suscrito, denle me gusta. Estoy hoy en el Centro Médico de Cabildo. Saludar a mi querido hermano, el doctor Francisco Suárez, quien es pues, directivo y propietario junto a la familia Suárez de este gran centro asistencial. Y de manera particular hoy me encuentro también con otro querido hermano, gran amigo, el doctor Luis Romero. Voy a leer un poquitico lo que es la especialidad del doctor Luis Romero: otorrinolaringología, otorrinolaringología. Poco se habla de esta especialidad tan extraordinaria y con tanto alcance. En este caso, Luis Alfonso Romero Reynoso es otorrinolaringólogo, especialista en rinología y cirugía de base de cráneo, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Rinología, coordinador docente del posgrado de otorrinolaringología del Hospital Militar de Maracay. Hoy vamos a estar tocando una temática importante, ¿no? El tema del cuidado de los oídos, el tema del cuidado de la nariz y sobre todo tratar de hacer ver la necesidad en un momento determinado de asistir al otorrino. En este caso pues tener claro lo que hemos dicho en otros programas que le hemos dedicado al maravilloso mundo de la medicina. Mi respeto siempre para con todos los médicos. Quiero saludar a todo el personal que labora acá. Hoy estoy en su consultorio, estoy en su centro, con todo lo avanzado desde el punto de vista de lo que significa pues el tema de lo más especializado, lo más moderno para poder dar pues con enfermedades de los oídos, de la nariz, de la garganta. Y bueno, simplemente decir esto, saludar a todo el personal con respecto a acá, a este espacio donde estamos, y saludar a todo el personal que labora acá, en el centro médico, el médico, el personal médico, administrativo, el personal también obrero, todos somos importantes, somos un granaje que hacemos, por supuesto, se hace pues en un momento determinado un equipo donde tiene que ser y cada uno cumple sus funciones para lograrlo. Así que bienvenido, yo le doy la bienvenida de una vez a mi querido hermano Luis, el doctor Luis, pero y comenzar, no, doctor, con una pregunta, ¿no?, que creo que es fundamental. Hablar un poco en términos generales de lo que es esa especialidad tan extraordinaria que usted maneja. Usted ha hecho un aporte tremendo desde el punto de vista de la ciencia médica y de esta especialidad, pues con operaciones increíbles, porque aparte de eso usted también es un especialista, en este caso en cirugía de base de cráneo. Correcto. Así que en ese sentido pues lo dejo en el uso de la palabra. Vamos a hablar de lo que es los alcances, hasta dónde llegan pues a veces los pacientes están desorientados esta rama de la medicina, y un poco hablemos de la especialidad como tal y por supuesto la necesidad de asistir en un momento determinado a esta especialidad. Bienvenido, amigo, punto de vista. Aquí están las cámaras por ustedes. Gracias, Pedro. Realmente pues complacido de tenerte por aquí, agradecido por la invitación, y pues demás está decirte que por aquí estamos con las puertas abiertas para cualquier ayuda y cualquier aporte que de alguna u otra forma podamos hacer a la comunidad, porque yo te felicito porque este programa pues es una puerta abierta a la comunidad a los fines de poder impartir educación. Yo siempre he pensado que la curación de las enfermedades y la prevención o atención primaria de las enfermedades comienza por la educación. Exacto. Y mientras pues la población no esté bien educada, seguiremos recibiendo acá en la consulta pacientes con quejas y con síntomas inherentes a la especialidad, que a la final pues nos damos cuenta de que no tienen nada, ¿no? Y en ese sentido pues la otorrinolaringología ciertamente es una especialidad poco conocida, no solamente entre la población general, sino incluso entre los mismos médicos, ¿no?
aunque parezca mentira. Y es curioso porque hay un detalle, y es que cuando uno estudia medicina, uno tiene pasantías por diferentes especialidades. Las especialidades básicas, pues ginecología, cirugía, medicina interna, pediatría. Pero cuando a uno le toca rotar por especialidades como por ejemplo otorrinolaringología, oftalmología, las pasantías no suelen ser más de 2 o 3 semanas. Entonces eso se traduce en que cuando el médico sale graduado como médico cirujano, el conocimiento que tiene sobre especialidades como estas son muy bajos, ¿no? Muy poco. Y pues entonces al momento de estos médicos atender a un paciente por emergencia con alguna patología otorrinolaringológica, muchas veces pues no tiene el conocimiento necesario para poder canalizar bien a estos pacientes. La otorrinolaringología, pues comenzamos por decir que es una especialidad poco conocida y que su mismo nombre es complicado, ¿no? Así es. No todo el mundo sabe pronunciar bien la especialidad, pero como su nombre lo indica, pues es la rama de la medicina que se encarga del estudio, del diagnóstico y del tratamiento de todas las patologías que tienen que ver con el oído, con la nariz y con la garganta. Llámese garganta todo el área que involucra tanto la faringe como la laringe, que es el aparato vocal, el aparato que nos permite pues, producir la voz. Sin embargo, en las primeras de cambio, el otorrinolaringólogo se orientaba mucho al tratamiento de 3 patologías principales, que eran las infecciones de oído, los problemas nasales y las infecciones de amígdalas. Y de hecho, desde el punto de vista quirúrgico, gran parte de los otorrinos se dedicaban solo a operar amígdalas, ¿no? Así es. Yo recuerdo a un profesor en Caracas, en el posgrado, que él siempre me decía que él hizo crecer a sus hijos y los llevó a profesionales gracias a la cirugía de amígdalas, que era lo único que él hacía, ¿no? Pero con el paso del tiempo, pues la especialidad ha ido adquiriendo un campo mucho más amplio y pues ya estamos en la capacidad de dedicarnos a áreas conexas al oído, la nariz y la garganta, y pues es impresionante lo que hoy en día pues podemos hacer, y eso es importante que la gente lo conozca porque todavía a esta fecha mucha gente piensa que el otorrino solamente se dedica al paciente que está mareado, al paciente que le duele el oído o al paciente que se le tapa la nariz o le duele la garganta. En ese sentido, doctor, usted está abarcando ya una pregunta que pensaba hacerle, que son los alcances de la rinología en estos tiempos. Sí, ciertamente la rinología es una subespecialidad de la otorrinolaringología que se dedica al tratamiento de las patologías nasales, ¿okay? Pero específicamente, por ejemplo, en mi área, los pacientes que acuden al neurocirujano con tumores cerebrales que están localizados en la base del cráneo, recordemos que anatómicamente la base del cráneo o el piso de la cavidad donde está alojado el cerebro es el techo de la cavidad nasal, o sea, es una estructura compartida, lo cual pues nos permite que anteriormente estos tumores eran extraídos por los neurocirujanos mediante una craniotomía. Craniotomía implica abrir el cráneo, levantar el cerebro y sacar el tumor. Eso se traducía en cirugías de 4, 5, 6 horas, pacientes en unidad de cuidados intensivos, con recuperaciones muy largas, con una morbilidad muy alta. Hoy en día el acceso lo hacemos a través de la nariz. Llegamos al techo de la nariz, quitamos el techo de la nariz e inmediatamente podemos abordar este tipo de tumores sin necesidad de tocar el cerebro. Eso se traduce en pacientes que salen de quirófano. A lo sumo necesitarán un solo día en unidad de cuidados intensivos, pero en algunos casos ni siquiera eso. En la mayoría de los casos el paciente pasa a su habitación y al día siguiente se va a su casa. Increíble. Entonces la recuperación es mucho más rápida, la morbilidad es mucho más baja y los resultados pues son mucho más sencillos. Bueno, forma parte, doctor, de esos avances, de los grandes avances, ¿no? En este caso estamos hablando de la rinología, se fíjese usted dónde vamos, es parecido incluso cuando apareció la famosa lamparoscopia, ¿no? Claro. O sea, después de abrir y tantas suturas y tantas cuestiones, ahora simplemente fue un puntazo allí
Sí. A eso va orientado no solamente la otorrinolaringología. En diferentes especialidades médicas, los avances tecnológicos han permitido que todos los procedimientos quirúrgicos hoy en día sean mínimamente invasivos. Es decir, nos permiten con materiales tecnológicos de última generación abordar las patologías a través de orificios mucho más pequeños y por lo tanto pues el abordaje al paciente es mucho menor que anteriormente. Ahora sí, doctor, en ese sentido usted puede haber explicado lo que significa pues esa rama tan interesante, la otorrinolaringología. Hablemos un poco de los cuidados de los oídos y del cuidado de la nariz. Hay demasiada ignorancia, lo digo por favor con todo respeto, en mucho. Hay gente que agarra incluso hasta un palillo, hay gente que agarra hasta un mismo hisopo, y en el caso de los oídos, en el caso de la nariz, ¿qué decirlo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Comencemos con los oídos, pasamos a la nariz, para efectos pues de lo que tiene que ver con lo referente a los cuidados que hay que tener en ese sentido y que no pasen a mayores. Sí. Bueno, antes que nada pues es importante recordar que precisamente el oído y la nariz, por ser cavidades anatómicas a las cuales visualmente uno no tiene acceso, me refiero al paciente, sí, porque nadie tiene la capacidad de ver el oído por dentro, pero ciertamente el oído genera algunas molestias que inducen al paciente a introducirse dentro del oído cualquier cantidad de cosas. No te imaginas lo que vemos acá, qué sé yo, desde la misma uña, hoy en día que están de moda los sistemas estos de uñas con materiales sintéticos, sí. Hay pacientes que utilizan eso para rascar o para hurgar el oído, pluma de gallina, bolígrafo, lápiz, llave. Imagínate tú cuántas bacterias no tiene una llave y el paciente la mete al oído, ¿no? El oído anatómicamente tiene una configuración particular porque es como un reloj de arena, una porción inicial que es amplia y luego una porción más estrecha. El oído produce habitualmente un material que todos conocen como cera y la cera no es sucio. La mayoría de los pacientes asocian con que la cera es un material que forma parte de los desechos del cuerpo y por eso piensan que hay que sacarlo y no es así. La cera tiene propiedades antibióticas, tiene propiedades de mantenimiento del pH del conducto auditivo. La cera impide la entrada de cuerpos extraños al oído porque cualquier cosa que entre allí pues, es atrapado por la cera. Entonces ciertamente cuando el paciente introduce, por ejemplo, lo más sencillo y habitual que es un hisopo, con el hisopo logra extraer parte de esa cera, pero otra parte lo que hace es empujarla hacia el fondo del conducto. Luego que esa cera atraviesa o sobrepasa la porción estrecha del conducto, es muy difícil que esa cera pueda salir. Y en condiciones normales, pues sabiendo que el cuerpo es una máquina perfecta, el conducto auditivo externo tiene mecanismos de autolimpieza, en los cuales si uno no introduce nada para extraer la cera, el mismo proceso de recambio de piel del conducto induce la salida espontánea de la cera. De manera que si no nos tocamos el oído, el exceso de cera siempre va a salir al momento de nuestro baño, ¿okay? Entonces, en ese sentido, aun cuando yo sé que la mayoría de los pacientes no nos hacen caso, a todos les recomendamos no tocar el oído, no limpiar el oído. Lo único que hay que limpiar es el pabellón auricular, la oreja, pero el conducto auditivo externo no hay que tocarlo. Y sobre todo, doctor, a veces se han visto cosas muy delicadas como por ejemplo la perforación del tímpano, ¿no? Correcto. O sea, producto precisamente de esa, diríamos nosotros, irresponsabilidad, por decirlo de alguna manera, o de conocimiento, y haberse colocado cualquier tipo de cosa, claro, para limpiarse supuestamente los oídos, ¿no? Sí. Aparecen ahora cosas por ahí, no vamos a entrar en esos elementos ya publicitarios, hablaría ya yo como abogado, todo lo bueno, todo lo malo, etcétera, pero como que si fuera muy fácil, usted le da vueltas y sale. Bueno, esas son maniobras de marketing para vender, ¿no? Sí. Hay un chiste muy bueno y no sé si tenemos tiempo de contarlo, de un genio que se le aparece a una persona y le pregunta si tú tendrías la posibilidad de tener un tercer ojo, ¿dónde lo pondrías, no? Entonces una de las personas que está allí, bueno, yo lo pondría aquí en el cuello detrás para ver quién está hablando mal de mí. El otro dice, bueno, yo lo pondría, no sé, en la espalda para ver quién me está haciendo daño o quién me está, qué sé yo.
Pero la persona inteligente dijo, bueno, yo lo pondría aquí en el dedo, en la punta del dedo, porque eso me permitiría ver donde yo quiero mirar, el oído, la nariz. Entonces es mucha curiosidad, porque como te digo, son cavidades que están inaccesibles a la vista de una persona, ¿no? Doctor, en ese caso, por ejemplo, usted tocó ahorita el tema, para que pasemos luego a la nariz, el tema vértigo, ¿no? Esto es una pregunta que me está llegando producto de que usted la nombra ahorita, ¿no? Y en muchas oportunidades pues se llega a la conclusión que el vértigo pues, es producto, en este caso el paciente X o Y, de algún problema en el oído. ¿Es factible? ¿Hay algo en particular que produzca el vértigo? Sí. A nivel de oído? A lo largo de la historia, el vértigo, mareo, inestabilidad, como quieran llamarlo, ha sido asociado con la especialidad de otorrinolaringología. Y de hecho, parte del desconocimiento que hablamos al principio, de parte de los médicos generales, se ha traducido en que cuando un paciente llega a la emergencia y el médico le pregunta, ¿usted por qué viene? Y le dice, doctor, porque estoy mareado, inmediatamente el médico general dice, vaya al otorrino, ¿ok? Sin saber que el equilibrio corporal depende no solo del oído, depende de imagínate un trípode, es una tríada, ¿ok? El cerebro, la visión y el oído. Exacto. Y si una de esas patas falla, pues obviamente el paciente va a caer, ¿no? Ciertamente una de las causas más frecuentes es el oído. Pero te lo puedo decir con propiedad, del 100% de los pacientes que acuden a mi consulta por mareos, vértigo, inestabilidad, no la mayoría son por el oído. Exacto. Muchos de esos pacientes son derivados a la consulta del neurólogo, son derivados a la consulta del oftalmólogo e incluso derivados a las consultas del psicólogo y del psiquiatra. Porque muchos problemas de equilibrio pueden estar indirectamente relacionados con trastornos depresivos, ansiosos y esas cosas. Pero ciertamente, enfocados en lo que es el oído como tal, el oído tiene una parte que es el oído interno, lo que llamamos el caracol con los canales semicirculares, donde existen los receptores específicos que le informan al cerebro nuestra posición en el espacio. Si nosotros hacemos cualquier cambio de posición, esa información de la posición que estamos adquiriendo, el cerebro la recibe gracias a unos receptores que tenemos en el oído. De manera que cualquier patología, sea viral, sea mecánica, sea inflamatoria, sea infecciosa, que afecte estos receptores, pues obviamente se va a traducir en una información errada que le llega al cerebro y clínicamente eso va a traducirse en sensación de movimiento. Doctor, usted sabe que seguro estoy, tanto usted como me ha pasado a mí, pues bueno, propio de la vida social, en oportunidad tenemos invitaciones a algunas actividades donde uno no puede casi ni hablar de los decibeles de sonido que hay allí con respecto a la música y estas cosas, ¿no? Como por supuesto también hablemos ya del punto de vista laboral, algunos trabajadores que están expuestos a decibeles pero increíbles. Claro. ¿Cuántos son, sin utilizar por supuesto su debida protección en el caso de los trabajadores? ¿Cuánto, siguiendo con los cuidados de los oídos, cuántos son esos decibeles de sonido que serían más o menos aceptables o permitidos para efecto de ese aparato tan importante como lo del oído, que no traería problemas? El oído interno funciona como un piano. Recuerda pues que el caracol se llama caracol porque es una estructura que tiene 2 vueltas y media, pero si tú la desenrollas, pues tiene una extensión que tal cual como un piano, tiene receptores para sonidos agudos, para sonidos intermedios, para sonidos graves, ¿ok? La percepción de los sonidos, cuando el sonido llega al oído e impacta el caracol, las fibras o los receptores que reciben el impacto directo del sonido son los receptores encargados de la percepción de los sonidos agudos. De manera que, desde el punto de vista fisiológico, cuando una persona sobrepasa los 60 años de edad, que comienza el deterioro propio del envejecimiento, las primeras frecuencias que se alteran o los primeros sonidos que se alteran en cuanto a percepción son los agudos. Los agudos. ¿Okay? Por eso, pues, normalmente la curva de percepción de sonido en el paciente con presbiacusia, es decir, pérdida auditiva producto de la edad, tiene una forma característica donde los sonidos graves e intermedios se conservan y los agudos se pierden. ¿Okay?
Ciertamente hoy día el oído tiene mecanismos de protección muy eficaces, muy eficientes, para que cuando nosotros nos tengamos que exponer a un ruido fuerte, existen contracción de algunos músculos dentro del oído que impiden que ese sonido pueda producir daño en el oído, o daño en el oído interno específicamente. Pero si esa exposición es mantenida, pues esos mecanismos de protección en algún momento fallan y es cuando comienza el daño propio del oído. Normalmente la audición o el umbral auditivo, digamos, permitido para un paciente está entre 10, 30, máximo 40 decibeles. 40 ¿okay? decibeles. Ya por encima de eso, pues se recomienda al paciente utilizar algún tipo de protección, sobre todo en el campo laboral, donde son pacientes que van a estar expuestos por mucho tiempo. Si tú vas, por ejemplo, a un concierto donde te vas a exponer 1 hora, 2 horas, 3 horas, no habría ningún problema, por los mecanismos que te acabo de comentar. Aun cuando yo le digo aquí a manera de anécdota, así como contaste ahorita el chiste, yo cuento uno en lo personal. Tuve una actividad con mi esposa, una oportunidad, era muy cerrada, tenían un aparato que casi ni cabía en el espacio, en el lugar ese, en el espacio físico. Bueno, y eso fue una cosa tan increíble que yo dije, no, yo me voy, yo no aguanto esto. Salí a las 11 y era la 1 de la madrugada y todavía los oídos no me daban. Sí. Yo estaba asustado, ¿no? Ahora, doctor, pasemos a la nariz, que también hay muchísimo desconocimiento con respecto a esto. Incluso hay gente con unas infecciones tremendas que gracias a Dios han salido de ellas, producto hasta de alarse, ¿no? Los vellos de la nariz. O sea, hablemos un poco de ese órgano tan importante que tiene que ver con el olfato como la nariz. Sí. Bueno, ciertamente la nariz es la entrada de la vía respiratoria. ¿Okay? Todo lo que pueda ocurrir a nivel nasal se va a traducir en un problema a nivel pulmonar. Y siendo enfático en lo que te dije hace rato de que el cuerpo es una máquina perfecta, Exacto. En la nariz existen inmensidad de mecanismos que están diseñados para fines específicos. Por ejemplo, en primer lugar, los pelitos o los vellos del vestíbulo nasal son capaces de atrapar hasta el 90% de las partículas o impurezas que nosotros respiramos. Qué va. Entonces imagínate tú la importancia que tienen esas vibrisas, esos pelos, esos vellos, como quieran llamarlo, y hoy en día está de moda depilarse la nariz. Ah, sí, ya. Entonces significa que es como tener un aire acondicionado y quitarle el filtro y ponerlo a funcionar de manera permanente, ¿no? En segundo lugar, dentro de la nariz tenemos la mucosa respiratoria, y específicamente la mucosa que recubre los cornetes. El aire que nosotros habitualmente respiramos es un aire que tiene 3 características. Está frío, está seco y no tiene ningún tipo de acondicionamiento. El pulmón necesita recibir un aire con características distintas. Necesita recibir un aire caliente o tibio, acondicionado y húmedo. Y esas 3 características se adquieren dentro de la nariz. Entonces, el aire, solamente por el hecho de pasar a través de la nariz, se limpia de impurezas, se humidifica, se calienta y se acondiciona para que llegue a los pulmones con las características adecuadas, ¿ok? Exacto. Entonces, pues, si no tenemos los cuidados propios para el mantenimiento de la nariz, si nos depilamos los pelos del vestíbulo nasal, pues obviamente estamos exponiendo nuestros pulmones a un aire con las mismas características que están en el medio ambiente. Incluso aquellos pacientes que no respiran bien por la nariz y que tienen respiración oral, la entrada del aire a través de la boca igual llega a los pulmones, pero no adquiere esas 3 características que son propias de la fosa nasal. Fíjese usted, doctor, que tengo un gran amigo que de hecho ya ahorita es paciente de usted, que en su oportunidad tenía problemas respiratorios duros, ¿no? Y bueno, y el COVID, Pedro, yo no sé qué más hacer, Dios mío. Y resulta que al final era el tema cornete, pues que estaban allí no había espacio prácticamente para nada en ese sentido, y allí es donde se ve lo delicado y lo complejo de lo que significan todos estos órganos, ¿no? Claro. Ahora, doctor, fíjese que está diciendo usted algo increíble. Yo en lo particular reconozco aquí públicamente que desde hoy pues tendré muchísimo más cuidado en ese sentido, porque
Bueno, interesante saber lo que significan esos vellos que uno tiene allá adentro y todo lo que nos protege. Claro. Porque bueno, ahora está de moda esa cosa, la depilación en todos lados, ¿no? En todo, donde menos, donde hay un pelito guapa está depilado. Entonces, doctor, la relación entre todos esos órganos. La nariz, como te acabo de decir, es la entrada de la vía respiratoria. Sí. Y la nariz no es una cavidad única, la nariz tiene cavidades anexas que dependen de ella, que son los senos paranasales. Tenemos cavidades a los lados de la nariz, que son los maxilares, entre la nariz y el ojo, que es el etmoides, encima de la nariz, que es el frontal, y una cavidad posterior que se llama el efenoides. Todas esas cavidades tienen comunicación con la nariz a través de pequeños orificios que se llaman ostium, pero el oído es otra cavidad que funciona como una cavidad paranasal, porque se comunica con la nariz a través de un conducto que es la trompa de Eustaquio. La utilidad de esos conductos es permitir que cada una de estas cavidades reciba aire, y reciba aire con estas características que acabamos de mencionar. ¿Okay? Más aún, estas cavidades, como están cubiertas de mucosa respiratoria, son cavidades que producen moco, y ese moco tiene que estar constantemente drenando de la cavidad hacia la nariz. El drenaje adecuado de este moco depende de que a la cavidad le entre suficiente aire. Por decirlo de alguna manera, el moco se produce, pero para poder salir necesita que el aire entre y permita su salida. Entonces, si no hay un intercambio adecuado de aire entre la nariz y todas estas cavidades, pues simplemente no va a haber un drenaje adecuado de moco. El moco se estanca, el moco se espesa, termina infectándose y vienen entonces episodios de sinusitis aguda o crónica, de otitis media aguda o crónica, es decir, complicaciones propias de patologías que inicialmente comenzaron en la nariz. Que comenzaron allí. Doctor, siempre en la mañana amanece, pues, todo, por ejemplo, lo particular y todos pues amanecemos con cierta cantidad como de flema, ¿no? Claro. Y que por supuesto obedece al sueño, al descanso y a la forma pues de cómo uno está en esa... ¿Es normal eso? O sea, con respecto al... En las primeras horas de la mañana es normal. Es normal, exacto. ¿Por cuáles factores? Pues factor posicional, factor ambiente. Habitualmente dormimos con aire acondicionado, el ambiente seco, y las secreciones pues de alguna u otra forma tienden a acumularse, ¿no? Pero pues transcurrida la mañana, lo habitual es que eso mejore una vez que pues comenzamos nuestra rutina diaria, nos hidratamos, desayunamos, qué sé yo. Recomendaciones finales, doctor, de parte de usted como otorrino a todos los que nos ven en diferentes partes del mundo. Sí. Recomendaciones básicamente no tocar el oído. El oído es una cavidad que produce secreciones que deben estar allí. Es como le digo yo a mis pacientes, usted cuando va a hacer un viaje de aquí a Caracas, usted no le quita el aceite al motor del carro. El aceite tiene una función. De igual forma, el cerumen o la cera tiene una función. De manera que desde el punto de vista del oído, simplemente no tocarlo, lavar la oreja con agua y jabón al momento del baño, secar con una toalla limpia y por dentro dejarlo así. Si nos molesta la humedad, simplemente tomemos un secador de cabello en modo frío y secamos el oído y listo, más nada. En relación a la nariz, nadie acostumbra a limpiar la nariz. De la misma forma como nosotros todos los días nos bañamos, nos echamos desodorante, nos ponemos jabón, nos ponemos perfume, la nariz hay que lavarla porque todas las impurezas del medio ambiente se quedan acumuladas aquí en la entrada de la nariz. Entonces existen múltiples productos de soluciones salinas, de soluciones de agua de mar que vienen específicamente para eso. Y pues lo ideal sería, nadie lo hace, pero lo ideal sería aplicar solución salina diariamente y de rutina en la nariz por toda nuestra vida. Eso básicamente. ¿A qué hora específicamente se recomienda? Lo ideal sería en la mañana, en el momento en que hacemos nuestra rutina diaria de aseo, y en la noche antes de dormir. Bueno, de verdad que agradezco, pero profundamente, a mi querido hermano, el doctor Luis Romero. Ha hecho unas cirugías extraordinarias, aparte de ser, por supuesto, coordinador del posgrado otorrinolaringología en el Hospital Militar. Correcto. Pues ya hablamos de su especialidad en lo que tiene que ver con el tema del cráneo y todo lo demás. Ha hecho unas cuestiones extraordinarias que son, pues, punta de lanza, pues, para efecto de lo que son estudios científicos en el marco de la rama que
él por supuesto desarrolla dentro de la medicina. Agradezco al centro médico, agradezco a mi querido hermano José Francisco Suárez, y en el día de hoy pues por este extraordinario programa que da mucha luz para efectos pues de que ustedes se den cuenta que hay que cuidar los oídos, que cuidar la nariz, que no podemos hacer algunas cosas a lo alegre, y siempre reiteramos lo que hemos dicho en estos programas que tienen que ver con la medicina. Visiten al médico, no se automediquen, tengamos mucho cuidado, que a veces es peor el remedio que la enfermedad. Así que muchísimas gracias, mi doctor. Gracias, Pedro, Y por la de verdad, invitación. a todos ustedes, pues Dios les cuide y les bendiga. Nos veremos en otro punto de vista.